Yo creo que Anthony Blinken, el exsecretario de Estado con Biden, lo explicó muy bien en diciembre de 2022, meses antes de la invasión, cuando le preguntan bueno, pues cuáles son los planes que tienen respecto a la posición, el nuevo papel de Estados Unidos. Y Blinken responde algo curioso. Dice, hay ciertas cosas que hasta ahora nos hemos abstenido de hacer y que ahora vamos a hacer, ¿no? O algo, no sé si lo dice exactamente así, pero lo tengo en el primer vídeo en el que voy a Ucrania. Y claramente ha sido el hecho de intentar mantener la hegemonía de Estados Unidos acabando con sus competidores. Cuando Estados Unidos se convierte en el gran hegemón en la caída del muro de Berlín, después de una época de un mundo bipolar, de dos grandes bloques, es el colapso de la Unión Soviética lo que hace que Estados Unidos se convierta de repente en la potencia dominante. Entonces, considero que es una cuestión que ellos desearían reproducir. Y si no la pueden, si el azar o las circunstancias de los otros países no lo propician, yo creo que incluso la arrogancia norteamericana ha llegado a considerar que ellos pueden propiciar ese colapso. O sea, yo creo que ellos consideran incluso, pero eso es invariable, ¿eh? Lo vemos en un sentido o en otro. De hecho, Donald Trump, yo creo que ahora está poniendo en marcha toda una serie de aspectos en Oriente Medio después de su fracaso con la guerra comercial con China, que ha sido un absoluto y estruendoso fracaso. Pero por el capítulo inicial que me preguntas, la guerra de Ucrania es el punto de partida. O sea, es el punto en el cual Estados Unidos deja de tener una relación simbiótica con Europa, que realmente nunca la ha tenido, ¿no? Siempre es una relación de servilismo y extractiva por parte de Estados Unidos, pero estaba más o menos compensada a ser ya un punto de inflexión en el cual Europa ya se va a convertir sin ningún tipo de melindres, sin ningún tipo de, vamos, claramente en el instrumento de Estados Unidos para intentar consolidar su hegemonía política mundial. Desde el punto de vista moral, desde el punto de vista económico y desde el punto de vista de poder político. Y es claramente la guerra de Ucrania el momento en el que se propicia ese estallido por los aires para cumplir con un viejo paradigma europeo que es el romper, fracturar Europa. El momento en el que tú expulsas a Rusia, la sacas, deshaces todo aquello que había hecho Merkel, ¿no? Tímidamente, el Nord Stream 1, Nord Stream 2, la Ostpolitik, que también Bush padre establece, ¿no? El acercamiento, la reunificación de la Europa histórica, la Europa cultural, que desde luego no se entiende sin Rusia. Eso salta por los aires con Ucrania y se hace con toda la intención. Se hace con la intención de intentar aislar e intentar perjudicar lo máximo posible el país fundamental desde el punto de vista estratégico y energético para el conjunto de Occidente, que es Rusia. Es decir, sin Rusia, Alemania está como está, lleva 3 años en recesión. Alemania, Austria, desde luego, pues Checoslovaquia, Hungría, así está también Eslovaquia, Robert Fico, que son los únicos que dicen, señores, es que si por aquí no llega el gas, por la frontera con Ucrania, nosotros estamos muertos. No sé si ustedes han enterado, porque ni Eslovenia ni Hungría tienen frontera marítima. Entonces, para mí es el gran punto, el punto clave, y se empieza a ver en todo, la propaganda, la Unión Europea empieza ya una beligerancia absoluta contra la libertad de expresión en las redes sociales, es decir, es el punto clave, es el punto de inflexión que para mí marca el final de una era, de una época que es la del gran hegemón desde la Segunda Guerra Mundial, que ha sido Estados Unidos a nivel occidental. Ahora, los líderes europeos o la dirigencia política y empresarial europea no son tontos. No deberían haber caído, no sé si en esa trampa, en ese error histórico. ¿Cómo es posible que Europa se obstine en esta política? Tú dices, hablas de Alemania, la gran industria alemana, la poderosa industria alemana, va rumbo al fracaso, lo mismo con el resto de Europa. ¿Qué ha sucedido entonces? Pues tal cual lo dices, Ariel, pero es que ahí tenemos lo presentas de una manera muy, muy acertada para mí, porque es el gran dilema en el que estamos los europeos. Es decir, Europa sucumbe en una guerra, en una guerra, digamos, que se extiende, ¿no? Económicamente a intereses geopolíticos, que es la Segunda Guerra Mundial.
y sucumbe ante la Unión Soviética y ante Estados Unidos. Estados Unidos liberó a Europa continental en el sentido de que, claro, estableció en la región del Ruhr y del Sarre su principal explotación directa, incluso era militar, eran los militares los que explotaban el carbón y el acero, y desde el año 45 al año 50 eso fue directamente, o sea, Europa era territorio ocupado y dirigido y extractivamente compensatorio para Estados Unidos, que es lo que la gente se olvida. Hasta que llega la declaración de Schuman, De Gaulle, que de alguna manera había conservado, ¿no?, por la Francia de Vichy y contra Alemania ese punto de honor de decir, bueno, yo me opuesto y tal, propone, digamos, algún tipo de alianza político-estratégica que garantice los intereses de Estados Unidos sobre Europa, y se funda después de la declaración de Schuman la Comunidad Europea del Carbón y el Acero. Y ese es principalmente el problema o sea, cuando tú cuando tú pones en una placa de Petri una bacteria y le das calor y alimento, esa bacteria se reproduce. Y si es viruela, se reproduce viruela. Si es una bacteria buena o un bacilo con el que se hace cerveza, pues también. Es decir, lo que hemos reproducido en Europa, lo que hemos extendido, lo que hemos alimentado, es una arquitectura política e institucional basada en la sumisión a Estados Unidos, con una élite política que entonces también se puso. Estados Unidos le regala el poder en Alemania, en Italia, en Francia, a Adenauer, de Gasperi, después posteriormente Willy Brandt, de Helmut Schmidt, una élite política que no tenía base, no tenía partido. ¿Por qué? Porque habían vencido. Quien había ganado aquí, quien era aplaudido por todas las masas, era el nacionalsocialismo alemán. Entonces no había alternativa. Y los norteamericanos, tomando un paradigma del siglo XIX, decimonónico, de las colonias británicas, lo que hacía Reino Unido, implantan un sistema que sirve para controlar estos países. Esto lo cuenta muy bien, siempre lo digo, uno de los primeros secretarios generales de la OTAN, Henry Paul Spaak, en su libro Combates sin acabar. Y cómo el Plan Marshall instituye y construye una arquitectura basada en ese dominio. Eso no ha cambiado, es decir, no ha habido una ruptura, no ha habido ningún momento en el que la élite política haya sido una élite que diga, no señores, vamos a mirar por nuestros intereses, vamos a buscar en primer término cuál es nuestra posición en el mundo, vamos a priorizar en todo momento. Alguno la podía intentar, un poco Merkel, con Putin, desde luego los países del bloque soviético sí que han conservado después pues ese carácter, sobre todo lo vemos muchísimo, por ejemplo, en Polonia, en Lituania, en Eslovenia, etcétera, etcétera, pero desde luego Alemania, Francia, España posteriormente con la muerte de Franco y la monarquía que se construye con la CIA y con Henry Kissinger, y esa transición que se hace con quien se hace, ¿no?, con Torcuato Fernández Miranda, con Herrero de Miñón, con esta gente, y con los nacionalistas, pues eso es lo que tenemos en Europa, Ariel. Y eso no ha cambiado del 45 hasta hoy. Nuestra élite política no está pensando qué puedo hacer para mejorar Europa, de qué manera puedo servir mejor a mis ciudadanos. Están pensando de qué manera pueden mantener la gran arquitectura que se ha construido en Europa de esos macroestados que están dirigidos en todo momento a dominar, a mantener calmada y sumisa a una población, a cada vez diluir más las naciones europeas, a desdibujarlo todo en una suerte de principios generales, morales, basados en una agenda y al final eso en lo que repercute es en el beneficio de unas grandes élites corporativas que son las que te prohíben aquí utilizar cierto pesticida, que sí que utilizan ellos en Marruecos y encima te venden luego el tomate que ellos allí han cultivado con mano de obra esclava y aguas fecales, con un margen de beneficio mucho más grande. Y así todo. De mismo modo que aquí se desguazó la industria naviera, pesquera, agropecuaria, y tienes que comprar pues, las cosas que luego miras y se fabrican en Taiwán o en la India o donde sea, y son esas grandes corporaciones, esos grupos, los Soros, los BlackRock de compañía, los que están sacando un grandísimo negocio a la par que el entramado y el complejo político y las élites corporativas norteamericanas, ¿no?, que son donde están afectadas, y desde luego también la City de Londres. Así que no es que la élite política europea haya aceptado lo que hay, es que el gran problema que tiene Europa es su élite política. Es que hasta que no abordemos eso, los europeos, hasta que no nos demos cuenta que hace falta un revulsivo, hace falta un cambio, hace falta una revolución, hace falta algo que sea disruptivo, que diga, mira, tenemos que empezar ya no a cambiar las caras, sino a cambiar las estructuras de poder que garantizan y que obliguen
que la acción de gobierno esté dirigida a nuestros intereses, la de los ciudadanos. ¿Una revolución de qué tipo? Me dejas la pelota picando en el área, querido Rubén. Una revolución de la libertad, que solamente se ha conocido en el mundo cuando unas colonias hartas del expolio característico y marca de la casa del parlamentarismo inglés se revuelven contra ellas. Y entonces se produce algo que no ha tenido antecedentes ni ha tenido réplica en la historia, y es que un grupo de hombres sabios, formados, inteligentes, patriotas, de buena fe, construyen por primera vez un sistema político que entonces ni siquiera se llamaba democracia, porque no se entendía como tal, lo llamaba república, y de hecho incluso eran reacios porque entendían que las repúblicas tenían que ser eso, los que han estudiado bien la Revolución Norteamericana originaria, no me refiero a lo que es hoy Estados Unidos, me refiero a la Revolución Norteamericana, lo pueden ver muy bien, las cartas de Monticello entre John Adams y Benjamin Franklin, y Thomas Jefferson, las memorias de Benjamin Franklin, incluso, ¿no?, el más reacio a la independencia, que era Dickinson por Pensilvania, todos esos hombres que entre ellos hablaban incluso latín y griego, tuvieron por reacción al imperialismo británico el azar, la fortuna, la suerte de llevar a cabo una revolución bajo los fundamentos teóricos europeos de Montesquieu, sobre todo Montesquieu, pero también Locke, Hobbes, y bueno, sí. Y no se ha superado la cristalización de esa estructura política que por lo menos, yo no estoy diciendo que sea un sistema idílico, eso no existe, pero que por lo menos previene, con sus defectos y cuanto más se ha ido desarrollando a través de los lobbies y tal, pero previene que esas élites económicas puedan terminar de dominar del todo a las élites políticas. Fue una revolución violenta. ¿Te imaginas algo parecido en la Europa de los próximos años? No. No. Yo sé que no estamos propiciando la violencia ni en el canal tuyo ni en el mío, pero digamos, estamos haciendo análisis. Sí, no, fue una revolución violenta porque fue una guerra de independencia. Toda la guerra de independencia, la gente que no tiene formación histórica y política y cree que firmando un papel se puede conseguir la independencia, no sabe que para que haya una fractura de un sujeto político preexistente tiene que haber previamente una ruptura, tiene que haber un trauma, tiene que haber una guerra, tiene que haber algo que fracture. Los colonos de las colonias, lo que hoy conocemos como Estados Unidos, eran ingleses. Sí. Eran ingleses. Lo que pasa es que merced a la desigualdad de trato y de contrato, porque ellos no tenían ni siquiera representación en la Cámara de los Comunes, Tom Paine, que fue un periodista entonces, creó el patriotismo norteamericano con un libro muy pequeño que fue uno de los primeros grandes bestsellers. Se vendieron 500.000 copias, que fue Sentido Común, Common Sense, y eran británicos. Entonces se genera esa ruptura, pero no, lo que yo estoy propiciando, lo que yo intento de alguna manera es, o sea, que habría violencia, eso no tengo ninguna duda, pero en último término por parte del Estado para defenderse. Bueno, Que cuando... Perdona, sí, adelante. No, que sería en último término el Estado el que para evitar e impedir tener su dominio, su control sobre una nación, emplear a la acción violenta y coercitiva del Estado, eso no me cabe duda. Pero eso sería el último guijarro, por así decir, que desmoronaría todo el muro, ¿no? Más aún en una Europa y unos países europeos que se han construido bajo el paradigma de la libertad de expresión, la democracia, tal. Nunca la han implementado ni la han conocido. Han permitido libertades individuales durante un tiempo mientras se han interesado, y ahora cuando ven que todo empieza a hacer aguas es cuando empiezan a cercenar, ¿no? Y eso yo creo que nadie lo puede negar. Creo que lo que hizo Macron, ¿te acuerdas antes de la pandemia con los chalecos amarillos? No sé cuántas personas con ojos arrancados, manos arrancadas, un nivel de violencia. Yo estaba allí, así que lo vi de cerca. Se dijo luego que fue la pandemia lo que salvó el gobierno de Macron, porque eso iba cada vez más a una escalada de violencia. Bueno, se empieza con algo, ¿no? Y ya con la censura, la persecución judicial a las personas, creo que tú mismo la has sufrido. En fin, cuando eso no alcance, quizás los mismos estados
pasen a un nivel superior, a un estadio superior de represión, lo que será el control digital, ¿o no? ¿Cómo lo imaginas? No, Ariel, sin que haya una amenaza real. A ver, aquí la amenaza es que la gente se organice, es decir, que haya una estructura organizada a nivel civil al margen de las estructuras del Estado, fuera del control del Estado. Por eso el Estado lo que intenta constantemente es redirigir y recanalizar el descontento hacia caminos que terminen dentro del Estado, aceptando y no queriendo validar nada del Estado. Lo hemos visto con Podemos, con Ciudadanos, con UPyD, con Vox, ahora directamente con agentes que han trabajado para el Estado y para diferentes facciones como Alvise Pérez, etcétera, etcétera. Y la gente, como tampoco sabe distinguir, es verdad que todo ese movimiento, todo eso, pues termina diluyéndose. Y eso es el primer mecanismo de defensa, ¿no? Luego eso, si lo acompañas de cada vez un mayor control de las redes sociales, una mayor presión, una mayor financiación a través de las campañas de AdSense y redes sociales de las personas que tú quieres que tengan esa preponderancia, que tú quieres que tengan ese altavoz, que realmente trabajan para facciones del Estado, pero que se hacen pasar por disidentes y tal. Eso es lo que tenemos. Si no conseguimos vencer eso, yo creo que no hay alternativa ya. O sea, esto se acaba y Europa va hacia un empobrecimiento total y absoluto, hacia una época ominosa, como fue la Edad Media. No digo que veamos una Edad Media, pero lo estamos viendo, cada vez mayor empobrecimiento, menor capacidad adquisitiva, no hay acceso ni siquiera para una vivienda, los productos más caros, inflación, deuda, inflación, y el único que se enriquece de eso son las grandes élites corporativas. El otro día incluso Merz diciendo, Rutte, el secretario general de la OTAN, que tenemos que empezar a pensar los europeos en renunciar a la sanidad o empezar a pensar en hablar ruso. Sí. Como si hubiera una amenaza rusa, ¿no? Claro, tú fíjate hasta qué punto estamos llegando ya. Esto no es casualidad. Eso no es en absoluto baladí. Y nadie se va a salir de ese redil. Ojo, y el que se atreva, se le pegan 4 tiros, como a Fizzo, o a un loco solitario, o una enfermedad repentina, o le estalla un busca, o etcétera, etcétera, ¿no? Es verdad que yo creo que ante esto, pues alguien que es patriota o que siente, que tiene amor por su patria, como es mi caso, pues te sientas, ¿no? Ya hace muchos años y dices, a ver, pues ¿qué hago? Me busco la vida por ahí a nivel individual, ¿no? La gran pregunta que yo me hacía es, ¿podré soportar ver a mi país irse a la mierda y decirme yo cada día a mí mismo, no has hecho nada o no has intentado algo? No has intentado. El fracaso ya lo tenemos todos, eso es absoluto, eso por supuesto. Pero no hemos intentado nada, ¿no? Y yo llegué a la conclusión de que no. Y es muy posible que en este camino, pues lo único que reciba son guantazos, como he recibido hasta ahora, palos, difamaciones. Pero por lo menos, Ariel, el día de mañana, pues yo espero poder mirarme al espejo, aunque esté rodeado también de miseria y de todo mal, pero decir, pues mira, por lo menos lo he intentado. Y en esa lucha creo que uno es cuando no termina o sea, cuando uno encuentra lo más parecido a la libertad si no la tiene. Como el recluso que abraza sus barrotes y espera que le traigan comida caliente o que intenta escaparse. Y en esa búsqueda de escaparse y de conseguir la libertad, pues es libre momentáneamente. Y esa es la vida que he elegido y lo que pretendo hacer. Parece mentira que, que alguien tan joven como tú esté hablando en esos términos en una Europa que conocimos abierta, tolerante, donde se podía respirar. Estoy hablando de hace 20, 30 años atrás, donde había ilusión de un futuro mejor y que hoy estemos hablando o estemos reflexionando sobre en qué condiciones vamos a vivir y cómo se va a desarrollar nuestras vidas. Yo escuchando, y tú lo has hecho sin duda, a los líderes europeos, digo líderes europeos por citar cómo se los denomina habitualmente, pero de líderes no tienen nada, porque realmente están allí, son todos pintados. En la reunión de la OTAN de la semana pasada, no hablemos de Rutte, que casi le da un beso a Trump, que ya no sabía más qué hacer para agradarle y satisfacerlo, diciendo que, bueno, que van por el 5% del presupuesto del PBI destinado a la defensa y a las armas. Pero quiero volver a un punto inicial. ¿Tú crees, porque estuviste allí, estuviste en el Donbass, los viste de cerca a los rusos, ¿tú crees verdaderamente, como dicen estos líderes, que Rusia es una amenaza para Europa? En absoluto, en absoluto, en absoluto. Rusia no es una amenaza para Europa, Rusia es Europa. O sea, la Europa contemporánea no se puede entender sin Rusia.
O sea, es que es imposible. Ya no digo solamente por Napoleón y por la Segunda Guerra Mundial, sino Catalina y Pedro el Grande. Es que no se puede entender culturalmente. Y de hecho, hay un aspecto que une por encima de todo a España y a Rusia. Esto lo explicaba muy bien mi maestro, García Trevijano, que fue una figura insigne de la lucha contra el franquismo y de intentar, pues, lo que algunos hemos continuado después, que España algún día tenga un régimen limpio, por lo menos. Y explicaba muy bien, él era un erudito, ¿no? Yo he intentado formarme todo lo que he podido, pero al final, pues, en fin, son 14 años y él era toda una vida, ¿no? Explicaba muy bien cómo culturalmente hay una fascinación y una atracción mutua, culturalmente hablo, no de ideológicamente, culturalmente, entre Rusia y España. Y siempre la ha habido. Y es porque tanto España como Rusia eligieron ser Europa. Eligieron entre ellas formar parte y convertirse en Europa, volviéndose hacia el eje cultural, político, histórico europeo. Era más fácil para España cruzar el estrecho y volcar su política hacia África que cruzar los Pirineos. Sin embargo, cultural, religiosamente, políticamente, decidió formar parte de la Reconquista y formar parte de Europa. Y Rusia exactamente igual. Podría ser Asia perfectamente. Lo tiene más fácil. Pero eligió ser europea. Todas las grandes ciudades están al este. Todo está dirigido hacia Europa, que es una cosa que, ojito, porque es el gran problema de lo que está pasando. Cuando Putin anuncia un discurso a la nación y dice que la máxima prioridad de Rusia ahora mismo es volverse hacia el este, ahí tenemos una ruptura histórica que yo no sé si se va a poder reparar. Porque estamos viendo que, por lo tanto, Rusia se siente rechazada, se siente expulsada del resto de Europa y no le queda más remedio que empezar a volverse hacia Vladivostok, hacia Oriente, hacia China, etcétera, etcétera. Y una vez ya se construye esa relación y se dirige todo hacia allí, es muy difícil el camino. Y tengan algo por seguro. El conjunto de Europa no puede ser, Europa no puede ser grande por sí sola sin Rusia. O sea, eso es así. De hecho, la que está ocupando o la que intenta ocupar el papel de Rusia en Europa, de una manera que no tiene nada que ver con lo que haría Rusia, pero es Estados Unidos. Eso sí, con la bota, con tácticas mafiosas de o me compras o te jodo, y disculpen el coloquialismo, y sobre todo con una relación de sumisión. Entonces, es normal que Lituania, Polonia, Finlandia tengan miedo a Rusia, porque llevan toda la vida a leches. De hecho, el ducado lituano-polaco estuvo a punto de acabar con Rusia. Conquistó Moscú mucho antes que Napoleón. Y es el día de la fiesta nacional, pues la gente no lo sabe, cuando consiguieron vencer esa batalla. Muy bien, pero España, Portugal, Reino Unido, Italia, ¿nosotros tenemos que tener miedo a Rusia? ¿Por qué? ¿Por qué me tengo que gastar 80.000 millones en un portaaviones para que aterricen, se reabastezcan y hagan operaciones aviones cuando nuestra principal amenaza militar está a 14 kilómetros de distancia en el estrecho de Gibraltar, que se llama Marruecos? Que, por cierto, es socio preponderante y aliado de Estados Unidos y del sionismo. A ver si algunos aquí en España empiezan a fijar realmente el enemigo. Pues realmente ese es el gran problema, ¿no? De que si no somos capaces de romper con esa propaganda, va a ser muy difícil que en Europa podamos tener un... Hombre, España lo tiene más fácil porque tiene la capacidad de poder establecer buenas relaciones con Hispanoamérica. Pero es que estamos en las mismas, porque ahí el que no permite la más mínima broma es el mismo de siempre. O sea, el que favoreció, impulsó, intentó y consiguió la expulsión de España de todo el continente americano no fueron los británicos, fue Estados Unidos. El que propició la independencia de Nueva España, de México, y después la federalizó cuando no tenía ningún sentido hacerlo, pero lo hizo, la troceó, y hoy en día es un narcoestado donde se cunde la delincuencia, es Estados Unidos. El que favoreció con el Maine la pérdida de Cuba, de las últimas posesiones, fue Estados Unidos. Y el que no permite ni una sola broma en el conjunto de lo que entiende su patio trasero es Estados Unidos. Porque lo que empezó como América para los americanos, que era fuera los europeos, ahora ha terminado siendo América para Estados Unidos. Hasta el punto de que incluso Donald Trump pues, le cambia el Golfo de México, le pone Golfo de Estados Unidos o de América.
El canal de Panamá, que era un acuerdo que había llegado el gobierno con China, les coaccionan y les presionan para terminar también teniendo el control, ¿no? Entonces yo creo que va a ser muy difícil. Vamos a tener un